Muy buenas a todos, mi nombre es Levi Heicho del servidor 343 y hoy, bueno, es el día de Gobernante Supremo para derrotar unidades, ¿vale? Enemy Booster, como lo llaman en inglés y tal, derrotas de tropas enemigas, y hoy es el día en que voy a aprovechar para farmear algo de recursos atacando a los HQs de los enemigos, ¿de acuerdo? Vale, cosas a tener en cuenta con el tema del farmeo en cuanto a HQs y demás. Lo primero es que, bueno, intenten tratar de atacar a los HQs de menor nivel, ¿vale? A estas sedes y demás, y manden las tropas de reconocimiento para ver qué es lo que tienen, por ejemplo, y a qué es lo que van a poder acceder, ¿de acuerdo? Ahí en esa lupita lo vais a ver. Y bueno, y este tiene 2,3 millones, 16 millones, pero bueno, yo éticamente, como podéis ver, ya le he dado un par de golpes, ya lo he dejado o tres golpes, lo he dejado a ese nivel de vida, no los dreno más. Entonces, de una misma alianza voy cogiendo a todos y voy escaneándolos a todos, y pues yo les asesto un par de golpes para no robarle todo a una misma persona y estallarlo, ¿no? Entonces, yo de esa manera, cuando iniciéis el ataque, em, vamos a ir, por ejemplo, a esta persona, y le voy a avisar, ¿vale? O sea, lo voy a targetear directamente, lo voy a avisar de que voy para allá, para que haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Entre tanto, aquí reconozco, a ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Seguramente tenga poquita cosa, vale. 2 millones de comida, 20k de madera y 1,5 millones de, de monedas. De acuerdo. ¿Qué pasa cuando vas a saquear, ¿vale? Y vas a farmear? Lo que tiene que suceder es que tu tropa que farmea, por eso he hecho esto aquí, la tropa que derrota el HQ os vais a dar cuenta aquí arriba, ahora, es donde van a llegar los recursos no van a llegar, ¿vale? Hasta que la tropa vuestra llega a vuestra sede. Ahora aquí arriba os vais a dar cuenta de cómo sube la madera, cómo sube el oro, un poco y demás, ¿vale? Entonces, ¿por qué se traslada el HQ cerca de la zona de los enemigos? Ahí subirá. Rakataka. ¿Veis cómo ha subido un poco los recursos? Eh, ¿Cuánto suben y cómo suben? Lo vamos a tener aquí. Cuando tenemos el ataque, el informe por la victoria del ataque, conseguimos, creo que es una tasa de recolección de un 40% o por ahí demás de lo que el chico tiene, ¿no? De lo que la sede tiene. ¿Y cómo vais a saber que están llenas vuestras despensas ya de saqueo? Es en el informe, en esta I, el límite diario de saqueo, si os dais cuenta aquí, ahí, en color verde, 80 millones, 69.055 de 190 millones. Tengo yo todavía por saquear. El límite diario de saqueo de moneda ya lo tengo de 10.000 en 10.000, y podéis leer esas reglas ahí, ¿vale? Es decir, que uno, vais a utilizar un teletransporte para elegir una alianza llena de, de sedes que estén alrededor. El teletransporte, ¿cómo? Teletransportes avanzados en la tienda VIP, que ya vimos que si subís el VIP, aquí los tengo ya agotados con un precio de 600, una vez por semana son 3 teleport avanzados, elegir bien dónde vayáis a ir, o ya, incluso sin pasar por la tienda, si yo diera un spot en el mapa y le doy a teleport, ¿vale? Ahora no, porque tengo tropas fuera del mapa, pero le doy a teleport, se abriría una opción en la que te va a dejar gastar o 600 diamantes si tienes la tienda VIP, o 2.000 diamantes por 2.000 diamantes, que sería lo que correspondería a gastar un teleport comprado de la tienda, ¿vale? Pero sin pasar por la tienda, ustedes elegirían el punto, le daríais a teleport, y si queréis pagar esos 2.000 diamantes por ir, pues ahí lo tendríais. ¿De acuerdo? Vale, una vez teleportado, una vez estado ahí, como hemos visto, segundo, sacáis vuestra tropa
a reconocer los edificios, ya que el ataque que vais a utilizar os va a gastar gas, 10 de gas en cada ataque. Es decir, mejor reconocer a las tropas que tengáis cerca para ver cuál tiene más recursos a ir a saquear, en este caso 2,5 millones, 16,5, porque os vais a llevar la tasa de saqueo del 50%, ¿vale? Cada vez que vayáis saqueando a esta persona. Y aquí podéis leer las reglas, ¿vale? A esa I de información que siempre es bueno expandir. Dice, cuando las tropas luchan contra la sede de otro superviviente y termina la batalla, la cantidad de recursos saqueados se calcula según la proporción de saqueo, ¿vale? Pues la tasa del 50% y demás. Los recursos saqueados no excederán la capacidad de carga de las tropas, y la capacidad de carga de las tropas depende principalmente del número de soldados que albergue. Cuanto más soldados, más puedes farmear, mejora el nivel de cuartel general que aumenta el límite de saqueo, ¿vale? Pues a HQ, cargar tropas, y cuando las tropas cargan y atacan el HQ, tercero, tienen que volver a vuestra sede para sumar esa cantidad de recursos que hayan traído. Como los vais a ir chequeando, punto número 3, pues cada vez que hayáis lanzado un ataque, en el informe del ataque ya hayáis obtenido la victoria, a ver cómo vais de límite de diario de saqueos, ¿vale? Así que con esos tips de mirar ese informe, de volver al HQ para sumar los recursos y el teleport y enviar los drones para tener esa tasa de porcentaje de saqueo más elevada según la cantidad de recursos que tiene vuestro enemigo, pues espero haberos echado un cable con esto de los saqueos, a sumar puntos en el Enemy Booster de los días correspondientes a el 6, el 5, el 6, ¿vale? Que luego lo tendremos ya aquí en VS, ya por fin nos apareció la pestaña de VS, nos meteremos en el VS más adelante. Y con esto pues cierro un poco el farmeo a las sedes. Espero haber echado un cable, esos 3 tips para farmear, 7 minutillos de vídeo, echarle un vistazo y nos vemos en el juego.